Y listo, cerramos por aquí. Cerramos no con mucho, fueron 3,000 pesos, pero bueno, aquí mismo. Ya no quiero arriesgarme más. Cerramos con 6,000 pesos. Me parece que es un ingreso bastante bueno. Generamos el doble de la posición anterior. Sí, cerramos aquí. Perfecto. Ya no quiero arriesgarme más. Me parece que lo cerré en el momento indicado. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Roddy Trader, su trader de confianza, para comenzar con un día más de análisis y de billetes verdes en nuestros bolsillos. Así que si no se quieren perder de mis señales en tiempo real, por favor, no olviden suscribirse a mi canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la descripción del video. Y bueno, sin más por añadir, ¿qué les parece si comenzamos con nuestros análisis del día de hoy? Me parece que es un día bastante bello para generar muchísimo dinero, ¿de acuerdo? Ustedes ya lo conocen, ya me conocen, ya saben qué es lo que hago. Yo voy a usar algunas herramientas de análisis. Para básicamente ilustrar mis análisis, voy a usar este oscilador que tenemos por acá. Vamos a modificar los colores, valores y vamos a seguir. También me parece que podemos usar el canal de Donchian, que me parece que es bastante útil para lo que queremos hacer el día de hoy. Vamos a también usar, ¿qué les parece? El super trend que tenemos por aquí abajo. Listo. Lo seleccionamos, modificamos el periodo y el multiplicador. Aplicamos. Y también me parece que podemos usar, ¿qué les parece? El fractal. ¿Por qué no? Modificamos también. Así se va a quedar. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo así. Entonces, vamos a comenzar. Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? Vale, tenemos el par de euro-dólar. Me parece que podemos empezar. ¿Qué les parece? Con 4,000 pesos de inicio. ¿Por qué no? Y vamos a ir. ¿Qué les parece? A la alta. Sí, yo creo que sí, a la alta. ¿Por qué? La tendencia de rebote nos está indicando que va hacia arriba. Además, también nuestras herramientas de análisis nos están indicando una como corroboración, de la tendencia. Entonces quiere decir que nuestro análisis está siendo por el momento correcto. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Miren, excelente. Subió la vela automáticamente rapidísimo. Volvió a bajar, pero bueno, no pasa nada porque la tendencia se está respetando, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos esperar aquí es que esta vela llegue básicamente hasta esta línea naranja que tenemos por acá. Y en cuanto más cerca esté, más cerca estamos nosotros también de cerrar la posición, ¿de acuerdo? Entonces, no se precipiten, sean bastante quirúrgicos, bastante pacientes, porque me parece que aquí podemos ganar algo de dinero, ¿de acuerdo? Si se pudieron dar cuenta, hoy comencé con 20,500 pesos en mi cuenta de ahorro. Vamos a ver cuánto la podemos hacer crecer el día de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a esperar un poquitirri y listo, cerramos por aquí. Cerramos no con mucho, fueron 3,000 pesos, pero bueno, algo es algo, ¿de acuerdo? Nuestras herramientas de análisis nos están diciendo que probablemente vaya para arriba hasta este nivel que tenemos por acá, ¿de acuerdo? Entonces vamos a abrir la posición. ¿Qué les parece con 7,000 pesos? ¿Les parece bien? Sí, yo creo que sí. 7,000 pesos. Abrimos la posición y esperamos, ¿de acuerdo? Empezamos ya el trade de esta posición y esperamos a que suba. Perfecto. Ya rompió la posición de apertura. Eso ya es bueno para nosotros. Aquí lo que tenemos que esperar es a que llegue a un cierto punto más alto. Por ejemplo, podemos esperar que llegue a la sombra de la última vela roja que tenemos por aquí y esperar ese punto, o probablemente si lo rompe, subirá más. Yo no me quiero arriesgar tanto, entonces vamos a esperar solamente a que se quede en ese rango y en cuanto veamos que que baja, cerramos la posición, ¿de acuerdo? Entonces, veamos qué es lo que sucede con nuestras velas de este análisis, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Me parece que se está manteniendo bastante, digamos, estática. No me está gustando mucho, lo que quiere decir que probablemente podremos cerrar dentro de unos pocos segundos. Además, está bajando también bastante. Eso quiere decir que hay una cierta resistencia a la tendencia que estamos esperando. Entonces, me parece que podemos cerrar, me parece, en unos cuantos segundos y generar nuestro ingreso en este trade. Me parece que podemos cerrar aquí mismo. Ya no quiero arriesgarme más. Cerramos con 6,000 pesos. Me parece que es un ingreso bastante bueno. Generamos el doble de la posición anterior. Vemos la tendencia inicial y me parece que podemos ir hacia abajo. La tendencia inicial es bajista, lo cual indica que seguramente se respetará al menos hasta el punto bajo, que creo que me gusta decirle como el lower low o el bajo más bajo de la tendencia. Entonces, ¿qué les parece si abrimos con 13,000 pesos y vemos hasta cuánto podemos elevarla? ¿De acuerdo? Bien, abrimos la posición hacia abajo y esperamos el movimiento que tanto nos gusta, ese derramamiento de velas rojas que parecen sangre
que más bien nos dan billetes verdes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que podemos ver es que nuestro análisis o nuestras herramientas de análisis nos están diciendo que probablemente esta vela llegue hasta esta línea de color naranja que estamos teniendo en este punto. Máximo o lo máximo que podría llegar a pasar es que esta vela verde, perdón, que esta vela roja que estamos esperando, llegue a su bajo más bajo, que es esta parte de hasta acá, que es el punto más bajo que tenemos en la vela roja de este lado con el fractal hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente, en algún punto llegará a ese punto más bajo. Ahora no estamos esperando una posición muy larga, solamente estamos esperando una posición corta o un movimiento brusco para poder cerrar nuestra posición, ¿de acuerdo? Entonces me parece que podemos esperar el movimiento. Aquí se está resistiendo bastante sí, cerramos aquí, perfecto. Ya no quiero arriesgarme más, me parece que lo cerré en el momento indicado y ya generé, ni siquiera me fijé cuánto generé. De victoria es bastante corto, ok, bueno, vamos a arriesgarnos, ¿vale? Voy a comenzar con 15,000 pesos y vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, lo que podemos ver aquí es que nos está indicando que hay una fuerte tendencia hacia abajo, o que probablemente sea eso, pero vamos a arriesgarnos a ver qué pasa. Recuerden que aquí la tendencia nos está indicando que es hacia arriba, pero también puede ser que en algún punto haya un retroceso hacia abajo. Ahora vamos a seguir la tendencia que tenemos y además nuestro margen que tenemos con nuestro indicador de aquí arriba. Entonces el máximo nivel que puede llegar a conseguir esta vela que estamos esperando que sea verde es este nivel hasta la línea azul que tenemos en la parte de arriba. Si toca esa línea azul, listo chicos, podemos darnos por bien servidos, ¿de acuerdo? Me parece que yo aquí ya cerré la posición porque se está resistiendo bastante esta línea naranja y el máximo es la línea azul que es el higher height, que es el alto más alto. Vamos a comenzar con 20,000 pesos esta posición, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuánto podemos generar. Como les dije, vamos hacia arriba y esperando un mínimo de línea naranja y un máximo de línea azul, que es el higher height, ¿de acuerdo? Entonces vamos a esperar y vamos a ver cuánto dinero podemos generar aquí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a esperar. Wow, esta posición ya rompió el mínimo esperado, puede llegar todavía un poco más. Aquí en este punto yo ya podría cerrar la posición, a mí ya no me importa porque yo ya generé algo de ingreso. Pero si ustedes creen o tienen la intuición, la corazonada de que la vela seguirá subiendo, pueden esperarse un poco más. Mi forma de trading es bastante rápida, son como estos periodos de tiempo bastante cortos, entonces yo no me arriesgo tanto a que haya una subida prolongada en mucho tiempo o una bajada en el mismo tiempo, ¿de acuerdo? Lo que yo hago es esperar un movimiento brusco en un segundo y cerrar. Por ejemplo, ya cerré aquí, cerré con casi 20,000 pesos. Que, bueno, en mi opinión es bastante bueno. Alargar nuestra vela que estamos esperando, ¿de acuerdo? Entonces, el punto máximo es el punto que tenemos aquí arriba, ¿de acuerdo? El punto mínimo de pérdida es la línea naranja que tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto abrí la posición, automáticamente la vela comenzó a subir. Eso ya es bueno. Y lo que siempre digo es que si rompe la posición de apertura, podemos cerrar la posición sin ningún problema y ya tenemos dinero asegurado en los bolsillos. ¡Wow! ¡Wow! Subió bastante rápido. Entonces me parece que yo ya podría pensar en cerrar la posición en unos cuantos segundos. Tengo la esperanza de que llegue al punto máximo, que es el higher height, pero tampoco quiero arriesgarme tanto. Solamente quiero que ustedes vean lo que está pasando para que así ustedes puedan analizar en el futuro sus próximos trades, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que yo ya cerraría aquí. Perfecto, cerré con casi 25,000 pesos, lo que me da un total de 98,000 pesos de 20 con los que empecé. ¿De acuerdo? Entonces chicos, espero que el día de hoy haya sido bastante instructivo para ustedes. No olviden por favor suscribirse a mi canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la descripción del video si ustedes quieren recibir mis señales en tiempo real. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay más que añadir a este video, nos vemos en la próxima sin antes desearles un trading exitoso, bastante salud y que nos podamos ver en el próximo video. Nos vemos.